Y también se esgrime que la condena del absuelto se justifica porque en este código hay una audiencia de pruebas en esta instancia. Sin embargo, a esos argumentos, ¿qué sostenemos en la ponencia? Primero, tal como se encuentra regulada la condena del absuelto en el Código, implica una afectación directa al artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que conviene darle lectura muy breve. Artículo 14.5 del Pacto, comillas, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que le haya sido impuesta sean sometidas a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Y si en este caso ese medio impugnatorio es una casación, entonces no hay un mecanismo ordinario de revisión. De otro lado, el juicio de segunda instancia que arriba la condena se realiza bajo los presupuestos que las normas permiten en ausencia de oralidad, inmediación, contradicción y aportación probatoria. Segunda pregunta, tiene dos partes. Primera parte, ¿se afecta con la condena del absuelto lo establecido en el artículo 139, inciso sexto de la Constitución, como garantía de la doble instancia? Y la otra parte de la pregunta, ¿el Código es contrario al mandato del artículo 14.5 del Pacto? Permítanme invertir el orden de la respuesta. ¿Es contrario la condena del absuelto al artículo 14.5? Sostenemos que enfáticamente sí, es contrario. Se dice por los distinguidos colegas que están de acuerdo con la condena del absuelto y que no viola la Constitución, que existen otras alternativas interpretativas al artículo 14.5. Y a mí me parece que esto es bastante forzado y que si existen otras opciones interpretativas, no obstante que el texto es clarísimo, yo me quedaría con la interpretación que da el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en la observación 32 ha expresado que el mandato del artículo 14.5 del Pacto supone el derecho a la revisión del fallo condenatorio, que se trata de un derecho del condenado, del imputado, al margen de los derechos que puedan asistir en otras circunstancias a otros sujetos procesales. Y que se trata de una revisión, no se trata de una revisión formal. Como si esto no fuera ya suficiente, también hay otros pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos, como por ejemplo la comunicación 1325, que establece, en el caso de España, punto 7.2, que la ausencia del derecho a la revisión completa de la condena constituye una violación al párrafo quinto del artículo 14 del Pacto. Esta declaración que contiene la comunicación 1325 parece que fuera la respuesta a la pregunta. Y además, tampoco no es una comunicación solitaria. Existe ahí en pantalla otros comunicados que también consolidan esta afirmación. Quienes están de acuerdo en sostener que la condena del absuelto con un mecanismo de impugnación, de casación, no viola el pacto, aluden al artículo 8º, inciso segundo, literal H de la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresa, comillas, toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante el juez al Tribunal Superior.
La regulación que hace este artículo del derecho al recurso es diferente y no contradictorio con el artículo 14.5. Todos sabemos que la instancia plural o la doble instancia son derechos que corresponden a todos los sujetos procesales. Pero de lo que se trata acá es de un derecho humano que corresponde a quien ha sido condenado en el marco del derecho internacional humanitario. En consecuencia, a través del cuestionamiento, no nos estamos refiriendo ni a la doble instancia, ni a la instancia plural, ni al doble grado de jurisdicción. Estamos reclamando para un ciudadano que por primera vez ha sido condenado el derecho que le acuerda el artículo 14.5 del pacto. Segunda pregunta. ¿Se afecta la doble instancia en el caso del condenado absuelto en los términos del artículo 139, inciso sexto de la Constitución? En primer lugar, la pregunta habla de doble instancia y la Constitución habla de pluralidad de instancias. Nosotros consideramos que sí. ¿Por qué consideramos que sí? Entre otras razones, porque el artículo 14.5 del pacto forma parte del bloque de constitucionalidad del Estado peruano y que además, tanto el artículo 55 como la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establecen que justamente los convenios internacionales forman parte de la Constitución y de las normas a las cuales se sujeta el Estado peruano. Para no mencionar siquiera que conforme a la Convención de Viena, todos los estados estamos obligados a cumplir nuestras obligaciones internacionales sin que a través de nuestra legislación interna, ordinaria, podamos infringir. Si el absuelto no tuvo necesidad de impugnar su sentencia absolutoria, quiere decir entonces, pues, que esta condena es la primera condena. Y por tanto... Ya culminó su tiempo, se puede ya cerrar. Tiene usted 2 minutos luego para hacer las ampliaciones del caso, ¿correcto? Muchas gracias, doctor. Quería afirmar que efectivamente, por estas consideraciones y las que he expuesto en mi ponencia, considero que la condena del absuelto, con un mecanismo de impugnación como la casación que es limitada, viola la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene el turno de exposición.